Excelentísimo señor presidente de la Academia, ilustrísimos señores y señoras académicos, buenas tardes. Perdón, señoras y señores. Buenas tardes. En primer lugar, y antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Real Academia, a la Fundación Jorge Juan y a la Armada por haberme propuesto para dar esta conferencia. Para mí es un placer y un honor volver a estar aquí en esta casa, ya lo estuve en el año 2009, me parece que fue en el año 2009, y participar en estas jornadas Jorge Juan 2015 y tener la oportunidad de hablar de Jorge Juan, un insigne marino y científico que entre las múltiples actividades de carácter científico y técnico que llevó a cabo a lo largo de su vida, fundó la institución que he tenido el honor, el placer de mandar y dirigir, como es el Real Instituto y Observatorio de la Armada. Lo hice desde 2006 a 2013, en este momento pasé a la reserva en 2013 y en este momento me dedico a otras cosas. Concentrar en 45 minutos la faceta científica de Jorge Juan relacionado con la Armada no es tarea fácil, ya que fue un personaje tan rico y prolífico, tanto en sus obras como en sus hechos, del que se ha escrito tanto, tan adelantado a los tiempos tan difíciles que le tocó vivir, que cualquier aspecto de su quehacer científico tratado con un mínimo de rigor requeriría, a mi modo de ver, una exposición bastante más detallada y dilatada. A lo largo de mi exposición voy a tratar de ceñirme única y exclusivamente a aspectos científicos de su andadura relacionados con la Armada y voy a huir de todo otro tipo de factores que caracterizan su trayectoria, como puede ser factores de tipo político, histórico, diplomático, familiar, de hombre de Estado, etcétera, etcétera. No obstante, he de llevar un orden cronológico para tratar de reflejar los principales hechos y trabajos relacionados con la ciencia y con la Armada. Este es el guión que voy a intentar seguir. En principio, haré unas consideraciones acerca del personaje, consideraciones personales. Luego hablaré de cómo estaba la ciencia hasta su nacimiento en el año 1713, su etapa de formación tanto en la Compañía de Guardias Marinas como en el viaje a los reinos del Perú. Y para pasar luego a hablar de su producción científica de una forma bastante somera. Libros, no entraré en profundidad en ninguna de ellas. Libros, publicaciones, docencia, la etapa como capitán de la Compañía de Guardias Marinas, en esencia es toda lo que yo llamo la época gaditana de Jorge Juan. Y por último su legado a la Armada. La fundación del Real Observatorio de Cádiz, los grandes proyectos científicos de finales del siglo XVIII y las expediciones científicas. A mi modo de ver, Jorge Juan es el originador y el gran impulsor de la Marina Ilustrada. Antes de empezar a hablar de este singular personaje, me gustaría hacer una separación entre el Jorge Juan matemático y físico teórico del Jorge Juan que abordó otra serie de disciplinas científicas como fueron la geodesia, la hidrografía, la cartografía, la construcción naval u otras, en el sentido de que los principios matemáticos estudiados, entendidos y trabajados como él los hizo, pues constituían la base fundamental, las herramientas necesarias para acometer cualquier otro tipo de estudios aplicados a cualquier otra materia en la que trabajó. Su trayectoria científica interdisciplinar, físico, marino, astrónomo, etcétera, etcétera, requirió de una fuerte base matemática que en la España de la época y en la primera mitad del siglo XVIII no era fácil de adquirir. Esto que hoy en día parece obvio, ya que sin matemáticas prácticamente no existe física, no lo era en esta época, en el cual la Universidad Española se resistía a aceptar las nuevas corrientes científicas que circulaban y ganaban adeptos día a día por Europa. Hay que recordar el retraso endémico que padecía España desde el punto de vista científico y tecnológico, con respecto a los países europeos de nuestro entorno. Ello era debido fundamentalmente a estas causas que tienen ustedes ahí. La falta de apoyo institucional a la ciencia, el poco prestigio que tenían los escasos investigadores que en ese momento había en nuestro país, faltas de reconocimiento también, los bajos salarios con que contaban los maestros y los profesores y, por último,
el negativo influjo de la Iglesia, que en España más que en ningún otro sitio, pues se resistía a aceptar las nuevas corrientes científicas que circulaban por Europa y ganaban adeptos día a día. Considero, tanto por su obra escrita, su labor docente y en definitiva por sus hechos, que Jorge Juan fue un matemático teórico convencido, practicante e implicado con la nueva forma de hacer ciencia que había surgido en Europa tras la Revolución Científica. Y digo implicado porque para una persona de sus fuertes condiciones religiosas, no olvidemos que era caballero de la Orden de Malta, el abrazar sin paliativos este modelo de ciencia con las consecuencias que tanto a nivel personal como a nivel corporativo le podían acarrear, tuvo que representar para él un verdadero conflicto interior. A modo de ejemplo de esto que acabo de decir, bueno, pues podemos citar los problemas que tuvo con la Inquisición ya con su primera obra, con el libro de las observaciones astronómicas hechos en los reinos del Perú. Problemas de la misma índole que había tenido Galileo 150 años antes que él en Italia. Aunque las corrientes europeas comenzaban a ser algo más liberales y las autoridades eclesiásticas empezaban de alguna forma a abrir la mano, dándose el caso significativo de que hubo muchos sacerdotes que abrazaron la nueva ciencia y las obras científicas correspondientes. En la España del segundo tercio del siglo XVIII, o del primer tercio del siglo XVIII, aislada del resto de Europa, la situación continuaba siendo bastante más rígida y estricta. A través de las obras de Galileo y Newton, más allá de ubicarse e iniciarse en la forma de hacer ciencia, lo que hizo fue adquirir el conocimiento inicial necesario en el que se basaron todas estas teorías que ellos desarrollaron, pero además, con los nuevos conocimientos que fueron surgiendo en la segunda mitad del siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII, lo que hizo fue ampliarlas. Tuvo además la extraordinaria oportunidad de aunar teoría y práctica durante el viaje al Perú, como sabemos, con unos profesores excepcionales que le ofrecieron la oportunidad de adentrarse en hacer experimentación física, en el cálculo de datos, vio cómo ellos realmente trataban la teoría de errores, el cálculo de probabilidades, etcétera, etcétera, con lo cual lo convirtió en una persona capaz de corroborar estas teorías que él había estudiado. Sus puntos de partida fueron la máxima de Galileo de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático y las teorías de Newton sobre la dinámica y la ley de gravitación universal. Sobre estos sólidos pilares, él edificó su obra. ¿Cómo estaba la ciencia en Europa y en España hasta el nacimiento de Jorge Juan en 1713? Durante todo el siglo XVII, y especialmente en la segunda mitad, existen muchísimos científicos que trabajan en diversas áreas de la ciencia. Estudian la naturaleza con curiosidad, buscan sus leyes y no se preocupan para nada de las delimitaciones de la ciencia. Por primera vez, lo que es la razón empieza a ganarle la batalla a la fe. Los éxitos en la revelación y formulación matemática de tantas leyes de las ciencias naturales condujeron a un sistema de ciencias sobre la naturaleza que eran las ciencias exactas, que explicaban fenómenos particulares con la efectividad de las leyes generales de la naturaleza formuladas matemáticamente. Y ahí está el quid de la cuestión, le dio matematicidad a todas las teorías que hasta entonces existían, o sea, se le dio matematicidad. Cada nuevo éxito, bueno, en realidad las matemáticas es el lenguaje del científico. Con ello, más o menos, la ciencia empezó a fluir por toda Europa y todo el mundo lo entendía, todo el mundo la entendía. Cada nuevo éxito en las ciencias exactas provocaba un brusco aumento en la demanda de aplicaciones de la teoría matemática. Surgen además las primeras instituciones y sociedades científicas. Y lo que es más importante, el apoyo de los estados a la ciencia. Estoy hablando del nacimiento de la Royal Society de Londres o de la Academia de Ciencias de París, el Observatorio de París o el Observatorio de Greenwich.
También aparecieron las primeras revistas científicas y, lo que es más importante, el intercambio entre ellas por toda Europa, que hizo de nuevo fluir la ciencia. Figuras como Galileo, Descartes, Fermat, Bernoulli, etcétera, 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 introdujeron a lo largo de todo el siglo XVII, la segunda parte del siglo XVII, profundos cambios en el contenido de estas ciencias. Comienzan todas o casi todas las disciplinas matemáticas que forman parte de las actuales matemáticas superiores, la geometría analítica, el análisis matemático, el cálculo infinitesimal, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, la enseñanza de las matemáticas en las universidades españolas continúa con el modelo inmovilista escolástico de la Edad Media y no se participa demasiado en toda esta corriente europea. Desde el punto de vista astronómico, bueno, pues hasta la publicación en 1543 del libro de Copérnico, el De Revolutionibus Orbium Celestium, la astronomía se basaba en una serie de principios considerados fuera de toda discusión. La Tierra inmóvil, ocupando el centro del universo, los planetas efectuando órbitas de círculos o combinaciones de círculos alrededor de él, y la inmutabilidad de los cielos. Como sabemos, estas eran la concepción de Ptolomeo, que perduraba desde la antigüedad y que además, a finales de la Edad Media, con la invención de la imprenta, pues tuvo un nuevo momento de esplendor con la edición precisamente de sus obras. Estas teorías contaron siempre con el apoyo de la Iglesia, que las había convertido además en dogma de fe, lo cual hacía muy difícil rebatirlas por el componente intimidatorio que llevaba aparejado tal hecho. Copérnico situando al Sol en el centro del universo, Kepler estableciendo la elipticidad de las órbitas elípticas alrededor del Sol, Tycho Brahe y Galileo aportando las componentes observacionales necesarias para corroborar estas teorías, y por último Newton con la ley de gravitación universal, sentaron las bases de la nueva ciencia. Durante el resto del siglo XVII, diversos descubrimientos, como los de Römer, diseñando o estudiando el movimiento de traslación de la Tierra, o diseñando el anteojo de paso, o Huygens con la invención del péndulo, pues realmente sirvieron para afianzar y encauzar esta nueva ciencia. Hasta finales del siglo XVI, y esto fue algo importante, la posibilidad de aplicar el conocimiento de las posiciones de los astros a cuestiones tan prácticas y de tanto interés estratégico como era la obtención precisa de coordenadas geográficas o el diseñar unos métodos más seguros de navegación, pues hicieron despertar a los gobiernos que a partir de ese momento aumentaron su interés europeo, un gran interés por el fomento de la astronomía. La astronomía de principios del siglo XVIII, ya bastante más dirigida, más encauzada, pues realmente desarrollaba sus trabajos en tres grandes líneas de trabajo. La primera de ellas, la mecánica celeste, o estudio de los movimientos de los cuerpos del sistema solar, que lo que intentaría era contrastar la observación y las teorías presentadas por Newton a mediados del siglo anterior. La otra línea es la búsqueda de la precisión o la astrometría. Esto llevaba implícito el construir mejores instrumentos, el mejorar la óptica, la mecánica de los instrumentos, el tratar los datos, el tratamiento científico de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, y más importante quizás, es las aplicaciones a la náutica, la geografía o la hidrografía de la astronomía. En este caso, bueno, pues tenemos que hablar del famoso problema de cálculo de determinación de la longitud de la mar. Es decir, que este tema por sí solo, pues como ustedes saben, hasta 1773 no quedó resuelto con la aceptación, no con la invención, la aceptación del cronómetro número 4 de Harrison, como ustedes saben, y pues prácticamente
Este tema fue uno de los grandes problemas que tuvo esta época, el siglo XVIII, y que hablar de este tema implicaría una o dos o tres conferencias más sobre este único tema en concreto. Voy a pasarlo y voy a hablar un poco sobre, en el campo de la geodesia, ciencia que estudia la forma de la Tierra, pues la comunidad científica debatía otro de los grandes problemas que existía en esta época, es decir, ¿cuál era la forma de la Tierra? La Royal Society, con Newton a la cabeza, pues defendían que era achatada por los polos. Por su parte, la Academia de Ciencias de París, con Descartes, pues propugnaban todo lo contrario. La resolución vendría, como ustedes saben, también en el siglo XVIII, con la medida de un grado de meridiano en el Ecuador y un grado de meridiano lo más próximo posible al polo. Este tema, por sí solo, pues también, como ustedes saben, daría para más de una conferencia. La topografía, ciencia que estudia y determina las formas de la Tierra con la idea de representarlo gráficamente, pues se debatía en aquel momento, los países debatían sus mapas nacionales. En el caso de España, como ustedes saben, ahí hubo unos primeros intentos en el que estuvo metido Jorge Juan de hacerlo, pero en realidad no quedó en nada. Los franceses sí que destacaron en este campo. La cartografía e hidrografía, en la que España junto a Portugal habían sido pioneros a partir del siglo XV, pues adoptó unos métodos más científicos con lo cual mejoraron la calidad de los levantamientos notablemente. Por último, la ingeniería naval, una vez adoptado el navío de línea de entre 70 y 80 cañones como buque prototipo de todas las marinas, pues el debate estaba centrado en cómo conjugar los distintos parámetros, es decir, la potencia, la máxima cadencia de fuego, el velamen, la velocidad, a fin de obtener la plataforma más operativa posible. España, por su parte, aportaba muy poco a todas estas inquietudes científicas, más allá de los intentos fallidos, como he comentado, de efectuar el mapa topográfico nacional, o la excelente labor de la Casa de Contratación de Sevilla y el Colegio de San Telmo, con la publicación de diversos tratados de navegación y numerosa cartografía, con lo cual navegaron muchísimos marinos europeos. Realmente estaba basada en métodos. Los métodos para elaborar estas cartas, pues estaba basada fundamentalmente en la experiencia de los pilotos más que en el rigor científico. Cito todas estas fuentes o todas estas disciplinas científicas, porque aunque abordó otras, pues en todas estas se paró Jorge Juan y las abordó en algún momento de su vida. Aportó a ellas conocimiento, enseñanza, experiencia, publicaciones y, como se decía entonces, las trató con el rigor científico. Pues bien, en este contexto y en 1713 nace en Novelda Jorge Juan, como ustedes saben. Hasta 1729, fecha de su ingreso en la Academia de Guardias Marinas, en Cádiz con 16 años de edad, es de suponer que Jorge Juan tuvo una relación pequeña con la ciencia, más allá de la inclinación que hubiese podido mostrar hacia las matemáticas en las primeras etapas de su formación. No obstante, sus biógrafos destacan que mantenía desde joven una especial predilección por las matemáticas. El plan de estudios que se impartía en aquellos momentos en la Academia Gaditana databa de la fundación de la Academia en 1717 por José Patiño y se mantenía planteando los estudios de forma que durante 2 periodos semestrales, ahí tienen ustedes cuál era el plan de estudios, pues se cursaban estas asignaturas que tienen ustedes ahí en la primera parte de la transparencia. Una vez superado este periodo académico, los cadetes embarcaban para ejercitarse en la hidrografía y en el pilotaje. Un piloto era el encargado de enseñarles a formar la rosa de los vientos, a calcular la latitud, etcétera, etcétera, todo lo que tienen ustedes en la segunda parte de la transparencia. No obstante, como el funcionamiento de la academia, igual que el funcionamiento hoy día del observatorio, siempre ha sido un movimiento de crestas y senos, pues parece que los cadetes no llegaron a cursar con detenimiento todas estas materias.
Quizás las asignaturas de este programa de estudios cursado en la Academia fueran estudiadas en su totalidad o en parte casi los primeros contactos que tuvo Jorge Juan con las ciencias. Por otro lado, yo considero que no debía ser un programa profundo a partir del cual se adquiriesen los sólidos conocimientos que él llegó a poseer. A estas alturas, Jorge Juan no pasaría de ser un alumno aventajado en la Academia. No obstante, en las últimas etapas de su formación, fue elegido en época de carencia de profesores para darle clases a los alumnos de los primeros cursos, lo cual nos da un indicador positivo que prestigia su trayectoria y su paso por la Academia. A mi modo de ver, la expedición al Virreinato del Perú sí que fue una etapa crucial y completísima en su formación científica. En 1735, con el bagaje académico descrito y con cierta práctica de navegación adquirida en diversos viajes que había hecho como alumnos por el Mediterráneo, fue designado para acompañar a los académicos franceses a medir el grado de meridiano en la longitud de un grado de meridiano en el Ecuador. El contacto con los académicos franceses, astrónomos, geógrafos, topógrafos, científicos de talla internacional como Godin, Bouguer, Lacondamine y otros, que efectuaban observaciones geodésicas, topográficas, astronómicas con una base física y matemática fuerte durante los 9 años que duró la expedición, constituyó para él una escuela inmejorable. El manejo de los nuevos instrumentos de medida que traían los franceses, el carácter minucioso de estas medidas, el acopio de datos y el tratamiento matemático de estas medidas, el planteamiento de ecuaciones que le permitían obtener una serie de parámetros a partir de las observaciones que obtenía. En fin, el trabajo científico serio y riguroso combinando la práctica y la teoría para obtener los resultados más exactos posibles. No cabe duda que estos acontecimientos debieron marcar su forma de encarar la ciencia, lo hicieron un matemático convencido y forjaron su espíritu en la certeza de la importancia de la teórica, es decir, una teoría que expresara la interpretación física de los fenómenos de la naturaleza, esto es, las leyes físicas en forma matemática. A lo largo de toda la expedición trabajó en diversos campos astronómicos, cálculo de latitud y longitud, por ejemplo, de los vértices geodésicos, trabajos geodésicos y gravimétricos, reducción de las observaciones obtenidas en altura a nivel del mar, cartográficos y topográficos, levantando diversos mapas y portulanos del virreinato, etcétera, etcétera. Antes de terminar este apartado me gustaría destacar algunos aspectos científicos de la expedición. El primero de ellos es que Richter en 1672 observó en Guayana con su reloj de péndulo que marcaba perfectamente las horas en París, pues él observó que atrasaba aproximadamente 2 minutos 28 segundos al día. Para devolverle la exactitud perdida tuvo que acortar la longitud del péndulo en 2 milímetros. Pues a partir de ahí, por la relación que existe entre la longitud y la gravedad, determinó que la fuerza de gravedad en el Ecuador era más pequeña que en París. O lo que es lo mismo, París estaba más cerca del centro de la Tierra, con lo cual la Tierra era que el Ecuador, luego la Tierra era achatada por los polos. Esta era una verdad que desde 1672 pues pesó, era una espada de Damocles encima de la Academia Francesa, que mantenía, en virtud de los trabajos de los Cassini, pues mantenía que la Tierra mantenía lo contrario, que la Tierra era de forma apepinada. Otro aspecto, precisamente el error de los Cassini. Los Cassini, como ustedes saben, era una familia que estuvo dirigiendo el Observatorio de París durante varias generaciones y que se dedicaron mucho a trabajar en geodesia. Entonces, midieron muchas veces, no fue la primera vez que se midió un grado de meridiano yendo a Laponia o yendo al Virreinato del Perú, sino que los franceses lo habían hecho mucho en suelo francés. En suelo francés el problema era que medían grados de meridianos muy próximos, entonces no se veía claramente la diferencia de un sitio a otro. Podía darse el caso entonces que cualquier pequeño error fuese suficiente para disfrazar el resultado, de modo que apareciera como mayor el que en realidad era menor y viceversa.
Otro aspecto, la iniciativa de llevar a cabo este proyecto científico, el proyecto de obtener la forma de la Tierra, fue conjunta entre la Marina francesa y la ciencia francesa, la Academia de Ciencias de París. Ellos aportaron absolutamente todo. Luego podemos decir que la navegación más precisa y segura fue la cuestión que más influyó en la toma de la decisión de hacer las dos expediciones. Es decir, había motivaciones náuticas en el fondo. También por parte española se percibió de esta misma forma esta expedición, siendo precisamente los encargados de ayudar a los académicos franceses, pues dos marinos españoles de la Real Armada. Se podría argumentar si eran muy jóvenes, si había otro tipo de científicos que pudieran hacer un trabajo con más bagaje que el que tenían ellos, pero en realidad los elegidos fueron ellos. Y por último, comentar que quizás Jorge Juan, yo entiendo, de lo que he leído, entiendo que podía ser una persona que estuviera bien preparado para asumir esta responsabilidad, en el sentido de que bueno, él quizás conocía mucho o parte de los Cassini, y si no lo conocía, yo estoy seguro que conociendo su forma de ser, en cuanto fue designado para la expedición, seguro que hizo lo posible para ponerse al día. Y además era experto, desde luego las observaciones astronómicas que él había hecho, pues le ayudarían bastante en esta faceta en Perú. Tras la expedición al Perú, en 1744, regresó a España, donde apenas fue reconocido por su trabajo. Escribió en 1746 su primera gran obra, las observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de su majestad en los reinos del Perú, junto a la relación histórica del trabajo que lo publicó conjuntamente con Antonio de Ulloa. Las dos obras iban publicadas por los dos. Estas obras, tras muchos problemas, algunos problemas con la Inquisición y problemas económicos, con ayuda del Marqués de la Ensenada, fueron publicadas y en 1748. La primera de ellas es un libro de observaciones astronómicas y experimentación física, resultado de sus trabajos en la campaña, pero mucho más allá de esto, es un libro científico español, quizás sea el primero, en el que se presentan, explican y comentan abiertamente las teorías físicas y matemáticas que constituyen la base de la experimentación que ellos habían efectuado. Y estas no son otras que las teorías de Galileo, de Huygens, de Newton, dinámica, ley de gravitación universal, movimiento, rotación de la Tierra, fuerza centrífuga, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de 1746, con Fernando VI en el poder, el Marqués de la Ensenada, que asumiría las carteras de Hacienda, Marina, Guerra e Indias, volvió a impulsar la política ilustrada de comienzos de siglo. Se abrió un periodo de reformas en la Real Armada que afectaría directamente el funcionamiento de la Academia de Guardias Marinas y culminaría con la publicación de las ordenanzas de Su Majestad para el gobierno de la Real Armada. En estas ordenanzas pues, fueron incluidos algunos artículos relativos a la Academia de Guardias Marinas. Las enseñanzas fueron estructuradas planteando que a los cadetes había que enseñarles cómo dirigir un navío y para eso había que estudiar todas las asignaturas que fueran necesarias. Además, los alumnos que demostrasen su capacidad en los mencionados cursos podrían aplicarse a otras materias matemáticas más abstractas y difíciles como eran el álgebra y la geometría superior. El personaje encargado de llevar a cabo esta reestructuración en la Academia, pues evidentemente fue Jorge Juan, el cual el viaje al Perú pues le había dado el prestigio para convertirlo en el personaje idóneo para ello. Se encargó de llevar a cabo las ordenanzas de 1748, los artículos referentes a la Academia. Nombró también a Luis Godin como director de la Academia y dirigió sus esfuerzos para estructurar unas enseñanzas que fueran capaces de preparar a los oficiales para dirigir un navío, imponiendo un profundo estudio de las matemáticas. Diseñando además un plan de estudios, que es, elaborando un tratado de navegación, que es el Compendio de Navegación, que es otra de sus grandes obras,
en la cual él lo que hizo fue un repaso de la astronomía desde el principio de la Revolución Científica prácticamente hasta mediados del siglo XVIII. Además del compendio de navegación, o sea, el tratado para uso de los caballeros guardiamarinas, pues diseñó un novedoso plan de estudios para la Academia. El plan de estudios se componía de dos ciclos, un ciclo elemental y otro ciclo superior. Al ciclo superior solamente pasarían los alumnos catalogados como nuevos. Los alumnos irían pasando de unas clases a otras después de superar el correspondiente examen que había entre cada una de ellas. Este proyecto contaba también con la contratación de 5 maestros y el propio director de la Academia, Godin, como ya hemos comentado. Este se encargaría de las enseñanzas matemáticas de nivel más elevado y también de controlar al resto de los profesores. Medidas como además se planteaba también en las ordenanzas pues el comprar libros, el comprar instrumentos y la creación de un observatorio astronómico. Este tipo de medidas pues reforzaron el papel de la Academia como un centro de enseñanzas especializado, foco de difusión de la ciencia, cuyo principal objetivo era proporcionar oficiales a la Armada que fuesen capaces de llevar a cabo los grandes proyectos científicos que iban a tener lugar a finales del siglo XVIII fundamentalmente. Alternó Jorge Juan la rica labor docente en la Academia con diversos trabajos de investigación, visitas a determinados astilleros, Ferrol, Cartagena, y su participación en la Asamblea Amistosa Literaria, que era una tertulia científica que tenía lugar en su casa, en la posada de la Academia, en Cádiz, y por la cual desfilaron pues, destacados personajes del Cádiz ilustrado. Durante esta época gaditana, pues hay que señalar como quizás la obra cumbre de Jorge Juan, y sin quizás, que fue el examen marítimo teórico-práctico, que es un tratado de navegación del cual nos van a hablar hoy en la última charla, que van a hablar única y exclusivamente del examen marítimo teórico-práctico, y se publicó en 1771 en Madrid. El proyecto de establecer en la ciudad de Cádiz un observatorio fue propuesto al marqués de la Ensenada por Jorge Juan el 26 de septiembre de 1749. Tenía la pretensión de invertir los fondos que se empleaban en pensionar a los cadetes en Londres para que estudiara, pues invertirlo en este observatorio. La propuesta tuvo buena acogida por parte de las instancias superiores, que trataban de dotar al país de instituciones científicas de calidad como el resto de los países europeos. Se decidió la instalación en el Castillo de la Villa, sede de la Academia de Guardias Marinas. Uno de los torreones del Castillo de la Villa, pues se instauró el Real Observatorio de Cádiz para que los futuros oficiales de la Armada pudiesen aprender y dominar una ciencia tan importante para la navegación como era entonces la astronomía. En 1753 ya uno de los torreones funcionaba como observatorio astronómico. Este observatorio fue proyectado orgánicamente como una institución anexa a una academia. La realidad es que Jorge Juan siempre quiso un centro científico como el Observatorio de París, el Observatorio de Greenwich. Un poco la excusa que se buscó para hacerlo, pues fue anexarlo, para poderlo crear, fue anexarlo a la academia. Hasta 1804 la academia y el observatorio siguieron juntos, además con el mismo director. En 1804 el observatorio fue por un lado y la academia por otro. Hay que decir que en 1776, con el traslado de toda la Armada desde Cádiz a San Fernando, pues la academia se trasladó a San Fernando, quedando separado del observatorio. La instrumentación astronómica, bueno, se adquirieron instrumentos y libros fundamentalmente en Londres y en París. El observatorio nuestro ha sido siempre anglófilo, bastante anglófilo, y se nombró a Godin también director del observatorio. La instrumentación astronómica con que contaba prácticamente cuando se inauguró en 1753, pues es esa que tienen ustedes ahí, según un inventario de un teniente de navío artillero que estaba destinado al observatorio, que era Joseph Infantes.
No la voy a reseñar, la tienen ustedes ahí, y tengo que comentar que esta instrumentación era muy parecida a la que tenía el Observatorio de Greenwich en esa misma época. Nacía así el Observatorio de Cádiz, que pronto se convertiría en uno de los observatorios referentes en el mundo, y además tenía la particularidad de que era el más meridional de Europa. Las observaciones astronómicas que se hicieron en estos primeros tiempos del observatorio iban encaminadas a calcular la latitud y longitud del punto y a situar con la mayor precisión posible los instrumentos señeros, el anteojo de paso y el círculo de John Baird. Realmente, se hicieron también otra serie de observaciones astronómicas, pero los resultados logrados mediante las escasas y ocasionales series de observaciones emprendidas durante esta primera época, pues tienen un marcado interés histórico, pues fueron las primeras que se hicieron en España, pero realmente poseen un relativo valor científico por su carácter asistemático y esporádico. Durante el último tercio del siglo XVIII, coincidiendo con los momentos más álgidos del reformismo borbónico, el Observatorio Gaditano se convirtió en una escuela práctica de astronomía para marinos científicos. Gracias a ella, pues podrían participar en las expediciones cartográficas y de otro tipo que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII. Esta fue la principal misión, el formar a estos marinos del curso llamado el curso de estudios mayores, que era un curso de especialización y ampliación por el que fueron pasando la mayor parte de los oficiales científicos de la Marina, la flor y nata de la Marina ilustrada, Churruca, Alcalá Galiano, Malaspina, Vargas Ponce, Bustamante, Bauzá, Espinosa y Tello, etcétera, etcétera, etcétera. También, por otro lado, y bajo el mando de un personaje de realmente, a mi modo de ver también, el continuador de Jorge Juan, que fue Tofiño. Tofiño fue un personaje que estuvo 27 años mandando el observatorio y trabajó en todo, o sea, fue un fuera de serie. Pues realmente, como digo, bajo el mando de Tofiño, acompañado por Varela, entre los años 1773 y 1776, pues hicieron el primer programa sistemático español de observaciones astronómicas. Se publicaron unos años más tarde, es esta que tienen ustedes a la izquierda, es el libro de ellos, y contenían pues desde pasos del Sol, lunas, planetas y estrellas por el meridiano, hasta ocultaciones de estrellas por la Luna, eclipses, tránsitos, Júpiter y sus satélites, etcétera, etcétera, etcétera. También en estos años, ya con Floridablanca en el poder, fue tomando idea la necesidad de establecer sin tardanza un plan de trabajos hidrográficos. Vicente Tofiño fue el encargado de llevarlo a cabo y ocupó la dirección de la Comisión Hidrográfica de las Costas Españolas y junto a oficiales destinados en el observatorio, pues hicieron un trabajo ingente en hidrografía y cartografía. El derrotero de las costas de España en el Mediterráneo, derrotero de las costas de España en el Atlántico y su obra cumbre, el Atlas Marítimo de España. La calidad del Atlas Marítimo Español es tan grande, es una colección de cartas náuticas. Con él han estado navegando hasta prácticamente que vio la luz en 1945. El Instituto Hidrográfico, que es el que se encarga hoy día, tiene la responsabilidad a escala nacional de elaborar las cartas náuticas. Pues como digo, hasta ese momento las cartas de Tofiño sirvieron a todos los marinos españoles. Podría hablar mucho tiempo más de la calidad de este mapa. Por último, otro de los proyectos interesantes del último tercio del siglo XVIII, pues está la publicación de unas efemérides o de unas tablas análogas a la que funcionaban en otros países, como por ejemplo el Nautical Almanac en Inglaterra o las Connaissances du Temps en Francia. Se pretendía que España tuviera unas tablas nuestras, porque las que había pues estaban escritos en otros idiomas, eran difíciles de conseguir, estaban referidas a otros meridianos, y entonces el ministro de Marina Valdés, en 1790, pues tuvo la idea de que el Real Observatorio de Cádiz se encargase de elaborar estas cartas. Para ello se creó una oficina de efemérides y con Mazarredo siendo capitán de la compañía de guardias marinas en aquel momento, pues puso a trabajar al observatorio en esta materia. El primer ejemplar del almanaque náutico español, del cual
seguimos teniendo la responsabilidad a escala nacional de editarlo y publicarlo todos los años, pues se trabajó en 1791 para el año siguiente, para que los marinos lo tuviesen a su disposición el año siguiente. Desde entonces hasta hoy no ha dejado de publicarse ni un solo año este almanaque náutico, ni siquiera en la época de la independencia. A pesar de todos los avatares políticos y económicos que ha sufrido nuestro país en estos últimos 224 años, pues en la época de la independencia, de la guerra de la independencia, por ejemplo, cuando España era una isla, San Fernando y Cádiz, pues en el periodo 1809-1811 se redactaron en el observatorio y se mandaron a imprimir y a publicar en Londres. Ya para terminar, voy a comentar brevemente un poco las expediciones científicas. Durante todo el siglo XVIII fueron llevadas a cabo 19 grandes expediciones transoceánicas, comprendidas entre la de Jorge Juan y Ulloa a medir el grado de meridiano, hasta la de Martín Sesé entre 1785 y 1797. Los objetivos eran muy variados, había objetivos cartográficos, había objetivos botánicos, geológicos, náutico-hidrográficos, etcétera, etcétera. De entre todas estas, voy a hablar única y exclusivamente, y brevemente también, de la expedición de Alejandro Malaspina, porque, de alguna forma, es una síntesis de todos los trabajos anteriores. A finales del siglo XVIII surge esta idea. Malaspina era oficial del observatorio, los 2 años que se dedicó a preparar el viaje en 1788 y 1789, él estaba destinado en el observatorio, pues precisamente en este año en 1789 partieron de Cádiz 2 corbetas del arsenal que se habían construido en el arsenal de la Carraca, la Descubierta y la Atrevida, con dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida, insisto, con 102 personas en la dotación de cada una de ellas. Bueno, los objetivos de partida eran muchos, tenían desde recolectar datos sobre situación y costumbre de los indígenas, determinación de posiciones geográficas, estudios zoológicos, botánicos, levantamientos cartográficos, etcétera, etcétera. La realidad de la documentación procedente de esta expedición revela que realmente fueron muchos los aspectos abordados, que abarcan desde trabajos astronómicos, hidrográficos, etnográficos, descripción de la situación política y administrativa de los lugares visitados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, eso es todo. Muchas gracias.